con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenos días. Vamos a orar para pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender todo lo que está pasando. Fíjese que antes de que entremos en oración y todo, les voy a comentar algo. No sé si ustedes vieron el lunes que había una luna rosada y se miraba una cosa maravillosa. Aquí le tomamos fotos en la casa porque era una luna preciosa, y en otros países se vio, pero bien así como casi roja, como que fuera una luna así como naranja. Entonces, usted sabe que en Génesis dice algo, que el sol y la luna son señales de tiempos señalados. ¿Ves? Vamos a revisar en Génesis capítulo 1, parece que es en el 1:11. Dice que la luna y el sol son como para que usted tenga una señal de tiempos, o sea que son citas con Dios. Usted mira las fiestas hebreas, todas caen, por ejemplo, en luna nueva, o la única que cae en luna llena es la Pascua. Las demás es luna nueva. Entonces vamos a ver, son las que nos están señalando un tiempo. Cuando hablamos de los hijos de Isaacar, que eran así entendidos y que eran hijos entendidos en los tiempos, era que tenían como una percepción correcta de estos fenómenos. Entonces, que no es un fenómeno, es algo que Dios decidió pues dejar ahí. Vamos a leer en Génesis capítulo Génesis 11. 1:14. Oiga, y dijo pues, Dios creador, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día de la noche, y sean por señales para los Moadín. ¿ya vio? Para las fiestas hebreas, para las citas divinas con Dios. Lee ahí la descripción de Moadín. Moadín significa estaciones, lugares de reunión, fechas, citas, fiestas solemnes, tiempos señalados. Sí, pues o sea que cuando la Biblia dice que los hijos de Isaacar eran pues expertos en los tiempos señalados, era que ellos conocían todo esto. No es que fueran pues que tuvieran una percepción profética, sino que era que ellos conocían estas fiestas y sabían ver, por ejemplo, ahora en el caso de la luna, dentro de un mes, exactamente el día también 26 de mayo, va a haber luna roja. O sea que ahí está hablando de un juicio para Israel. Fíjese qué tremendo. Ahora está hablando de un juicio así como leve porque no es tan roja. O sea que se esperaba que hubiera un gran terremoto, se esperaba que en este tiempo, imagínense lo que pasa, en un tiempo que no entendamos nosotros, no nos preparamos para orar ni para hacer nada. Entonces la luna roja está hablando de un juicio, de algo que va a pasar muy fuerte, de un terremoto. En España hubo un poco de tsunami, parece. No tan fuerte, pero sí hubo un tsunami así más o menos, y en otros países pues gracias a Dios que se esperaba temblores muy fuertes, terremotos, se esperaba algo muy serio, pero entendamos el color, era un color rojo pálido, así como rosado. Por eso le llamaron la luna rosada, porque era más bien el rosado es algo como de amor, ¿va? O sea que Dios iba a mandar un poco de misericordia sobre las naciones, ¿eh? Eso es lo que estaba señalando esa luna, y démosle gracias a Dios. Pero qué hermoso saber esas cosas. Ahora dentro de un mes va a haber luna roja, y Dios puede cambiar eso también, que va a ser el 26 de mayo. Entonces tenemos que estar preparados y orándole al Señor para que no pase nada. Se espera también que hay países que como están bajo juicio, porque sabemos eso también, aunque la gente lo ignore, lo dude y no lo crea, es cierto. Son países que han, por ejemplo, ¿cómo decir?, sacado leyes que ofenden a Dios. Si usted estudiara, mis hermanos, la palabra de Dios, miraría que Estados Unidos, como que a él pasó la bendición de Dios cuando empezó todo pues a construirse una nación con todos los principios espirituales. Porque Dios se mueve por lo espiritual, no por lo carnal. Él no se mueve por el calendario gregoriano, sino que por el calendario hebreo, por los tiempos que él ha señalado, ¿va? Entonces, si usted pues entendiera esas cosas, mire, se maravillaría. Yo estaba leyendo ayer y no anoté porque no estaba pues en este tema, sino que lo quiero pues hablar el día domingo. Entonces estaba yo viendo, por ejemplo, que un 9 de septiembre también, mis hermanos, hubo algo pues así a nivel mundial, fíjense.
Entonces, yo quiero que por favor usted entienda eso. Y estaba señalando 19 años después, 19, ¿ves? Y ahí dice en la palabra el día 19, o sea que en el año 19, y la gente no entendió que ese era en el año 2019, fíjese. Que iba a haber una cosa, iba a ser una visitación de una peste, de una plaga, pero terrible. Entonces, mis hermanos, eso ya está escrito. Y nosotros no leemos la Biblia con detenimiento, ni nos ponemos a revisar qué está pasando, por qué está pasando eso. Yo solamente revisé que, por ejemplo, en el año 2001, en adelante revisé, y estamos hablando de un año, este año, el año entrante, cuando se cumple también un Shemitah, ¿no? Esperamos pues que Dios tenga misericordia de su pueblo. Yo le pido un arrepentimiento de toda la gente, aunque veo pues que se está corrompiendo más el mundo. Pero yo le pido a pesar de eso a Dios que tenga misericordia de todos. Que nos ayude a tener una visitación espiritual pues un espíritu de oración y arrepentimiento, que nos ayude. Porque lo necesitamos tanto, mis hermanos, pues bueno, menos yo oro mucho, le pido a Dios que me perdone todos los días. Le ruego a Dios que tenga misericordia de mí, que si hago algo que no le agrada a Dios, pues que entonces me lo hable claro, me lo haga saber en el nombre de Jesús. Yo le pido a mi hermano que por favor usted no sea indiferente con las cosas de Dios. Recordemos que el Señor tuvo mucha misericordia con esta luna. ¿sí? Yo la estaba viendo que era redonda totalmente y cómo brillaba. En vez de ser un poco así, aquí en Guatemala como rosado, así fuerte, tenía un color precioso como amarillo. Dice, lindo. Y miramos pues que estaba proclamando algo diferente Dios aquí. ¿Qué? Porque aunque usted tampoco lo crea, dice la palabra de Dios que los justos sostienen una nación. Supóngase que aquí en Guatemala hay unos 10 justos. Que oremos de corazón a Dios. Porque ¿sabe quiénes son los justos? Los que logran conectarse entre el mundo espiritual y el físico. Por ejemplo, si usted logra llegar ahí, cuando vemos el árbol de la vida entendemos esto totalmente. Por ejemplo, cuando nos conectamos con el mundo espiritual y el físico, estamos accesando a un mundo que se llama Atzilut, que es el mundo de la emanación. ¿Y por qué se llama así? Porque es donde emana la palabra de Dios hacia el hombre, emana, por ejemplo, los mensajes divinos, las visiones de Dios, las visiones del Omnipotente, entonces se derraman sobre nuestra vida. Entonces estamos entendiendo todo eso a través de la Torah. Y mis hermanos, entonces ahí habla pues claramente que hay personas que gracias a Dios nos podemos conectar con Dios a través de la oración. Si no vemos a Jacob que se conectó con Dios. Quisiera ver un momento Génesis 28:10, donde Jacob, mis hermanos, Dios hasta propició todo. Hizo que antes de tiempo pues se oscureciera para que Jacob se detuviera en ese lugar. Era un lugar de, pues, como decir, espiritual. Y si usted su casa la tiene como un hogar, pues un lugar de oración, un hogar donde usted alaba a Dios, donde usted lo ama con todo su corazón, y hay gente que también lo ama ahí en ese mismo lugar, entonces mis hermanos, usted puede accesar, tiene como acceso a la presencia de Dios, como una conexión con Él más rápido, y puede hasta oír lo que Dios le puede prometer a usted. Oiga, ¿qué fue? Ahí Él hizo que se oscureciera. Entonces Jacob se tuvo que detener, pero era el lugar exacto donde había sido, pues se iban a sacrificar a Isaac. ¿eh? En ese lugar fue, porque era una puerta espiritual. Y las fiestas hebreas nos abren puertas. ¿sí? Estamos en este tiempo, empezaron a abrirse puertas espirituales. O sea que es como que estuviéramos llegando aquí donde llegó Jacob. Porque las fiestas hebreas me hablan de puertas, ¿viste? Son citas divinas con Dios, que dice la palabra ahí en Moedim, ¿va? Son citas divinas, reuniones con Dios, donde nos vamos a reunir con Él para hablarle claramente, decirle, Señor, te pido que me digas tal cosa, te pido que a veces la gente no entiende algunas cosas que yo hago. Había una persona que me había dicho que me iba a mandar un almuerzo, y yo le dije a la que venía conmigo, mejor vamos a almorzar porque eso no es así. ¿Ya vio? Y que si así fue, pues, pero imagínate, es un sentimiento como interno que uno tiene de esa conexión que tiene con Dios, ¿no? Entonces ya ni se preocupa uno si llegó el almuerzo, si no llegó, ¿eh? Porque uno ya lo sabe de antemano. Entonces, mis hermanos, y ese es un sádico. Espero que no defraude a Dios, ¿verdad?
que cada día me quite todos los estorbos, todas las piedras del camino de mi temperamento, para que sea un tzadik que honre realmente a Dios. Sí. Génesis 28:10. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Ahora fíjate, Melvin, y mira que la gente ignora que Jacob fue un hombre que cuando salió de su casa sabía que se iba a enfrentar. Y yo voy a contar eso, mis hermanos, porque a veces nosotros sabemos algo y no como que andamos perdidos en el espacio. Jacob salió de su casa y sabía que a donde él iba era un hombre pues que estaba conectado con la brujería. Sabía que iba a tener problemas en ese lugar. Entonces él estudió 14 años en una academia de profetas que se llamaba la Academia de Shen. ¿Ves? Ahí estudió él. Entonces él iba preparado. Él estaba preparado para enfrentar pues problemas espirituales. No digo yo problemas físicos. Eran problemas espirituales, porque todo lo que pasa en nuestra vida es espiritual. Ese problema que tiene con el esposo, con los hijos, es espiritual. Puede ser una lucha espiritual, puede ser algo que está ocurriendo, pero la gente lo va a lo natural y dice, es que yo tengo problemas con mi jefe. No, usted tiene problemas espiritualmente y tiene que resolverlos a nivel espiritual. Por eso dice que nuestra lucha no es ¿qué? Contra sangre y carne, sino que contra potestades de las tinieblas. Ahí está la lucha, no es contra la gente, sino que contra esas potestades. Génesis 29:11. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche. Sí, pues cierto lugar era ese lugar, pues donde, ¿cómo decir? Cierto lugar significa, mis hermanos, que llegó a un lugar como señalado por Dios, a un portal espiritual. Ahora le voy a aclarar, también hay portales espirituales del mundo de las tinieblas, que en muchos países hay un montón. Por ejemplo, en Perú hay muchos portales así, México, Guatemala. Hay uno, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, en Francia. Hay muchos lugares espirituales que son así, también en Petén, aquí en Guatemala. Entonces hay muchos portales espirituales que tienen comunicación con el mundo de las tinieblas. Dice qué tremendo, ¿eh? Génesis 29:11. Se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Sí. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Seguí hasta que yo te diga. 12. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Yo quiero, mis hermanos, que por favor pongan atención a eso que estamos leyendo, porque eso tendría que ser la oración que quiere Dios, que nos conectemos con Dios, con Él. No es una oración así como simple, que yo digo, ay Señor, ten misericordia de mí, te pido Padre. No, es una conexión con Él, donde usted se va a conectar con la presencia de Dios de una manera que va a ver lo que Dios le va a mandar a decir, va a tener una visión. No es que la gente se agacha para hablar con Dios, no se agache, simplemente usted esté conectado con Dios. Fíjese que la Biblia es, y vio hacia el cielo, o sea que es como levantar mi mente hacia un nivel espiritual distinto, quitar mi mirada de lo natural, quitar mi mirada de las dificultades, sino que y poner las miradas en Dios, ¿no? Eso es lo que esa es la verdadera oración. Y ahí es como una escalera donde usted va a subir esas escalinatas para hablar con Dios, o va a ver usted lo que está pasando en esa oración, pero no le ponemos atención a la oración, simplemente oramos, Señor, te pido que bendigas a mis hijos, que no sé qué, que me hagas esto, que me ayudes en el trabajo, así, y amén. Fíjese, y eso no es así. Tenemos, mis hermanos, por favor, que tener un poquito de respeto para Dios, de hablar de una manera diferente, ¿eh? Vamos a leer. Génesis 29:12. Y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Llegaban al cielo, o sea que nuestra oración tiene que llegar a la presencia del Padre. Entonces un justo es el que llega, logra eso, de llegar a la presencia del Padre. Que su oración no se queda en ese plano natural, sino que accesa a un mundo espiritual que se llama Atzilut, que es el mundo donde están los pensamientos divinos. Y también se le llama Keter. No sé si está un cuadro ahí para que usted mire,
para mostrarle pues que ahí estamos hablando de los 4 mundos espirituales y de las luces creacionales, que son las estructuras creacionales. Entonces, fíjese, aquí tenemos eso. Aquí está, por ejemplo, el mundo de Atzilus. Está en el mundo de la luz, el de Ein Sof Or. Es el mundo infinito, el mundo de la luz. Hasta aquí el mundo, por ejemplo, de Atzilus, pasa el reino de Dios. Keter es el reino de Dios. O sea que se accesa más arriba todavía. Pero para eso tenemos que tener sabiduría, inteligencia y entendimiento de cosas espirituales. Esa es una cosa. Aprovecho también para decirles algo. En este tiempo de la cuenta del hombre, que son 7 semanas desde Pascua para el Pentecostés. El Pentecostés es el día 50, que es el jubileo o año semita. Entonces son 7 semanas. Sabe que lo que tiene que hacer usted es meditar cada semana en cada luz creacional que estamos aquí, porque esas pertenecen al mundo espiritual, todo esto. Pero de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 semanas. Entonces tiene que empezar a meditar en la bondad de Dios, ¿no? En su misericordia, en su gran amor, en su gran bondad, su misericordia, su clemencia. Y tiene que, aquí está precedida por un personaje que se llama Abraham. Aquí está Abraham. ¿Mire? Piense en las cualidades de Abraham. Abraham tenía una cualidad hermosa que lo llevó a ser un hombre tan lleno de amor de Dios para él, porque él era un hombre muy generoso. Él representa la Yesed, representa la bondad, la misericordia. Recordemos que él intercedió para que no fuera pues a destruir Dios Sodoma y Gomorra. O sea que tenía misericordia de la gente aunque anduviera mal. Y además toda la gente que llegaba, por ejemplo, a su tienda, él lo servía, le lavaba los pies, le ofrecía que comer siempre, ¿verdad? Eso está en Génesis 18 si usted lo quiere leer. Génesis 18 si lo quiere leer. Entonces, usted piense en Abraham. ¿Qué hizo de bueno Abraham? Mis hermanos, él venía de una tierra totalmente pagana y logró conectarse con Dios. O sea que a veces eso es lo que se llama Baal Teshuvah. No es que usted nació tan santo, tan lleno de cualidades espirituales. No. Abraham venía de una tierra totalmente pagana, llena de idolatría, de brujería y todo. Y logró limpiar todo eso. Eso se le llama Baal Teshuvah, porque es el Señor del arrepentimiento. Qué lindo, ¿eh? A eso es lo que se llama justo. O sea que es una característica más allá del ser justo, algo más alto todavía. Lo que le llaman en un grado Rebe. Ni siquiera rabino, sino que Rebe, que es una persona de hombre o mujer respetada, como Hulda, la profetisa, era una mujer muy respetada en Israel porque aconsejaba a reyes, ¿no? Ahí con ella fue rey Josías a pedirle pues su opinión sobre algo que le había pasado a él. Entonces, mis hermanos, después vamos a meditar en Isaac, ¿no? Que está representando la Geburá, que es como el decir no, tener el carácter de decir no. Esto no lo puedo hacer porque no le agrada a Dios. También puede decir, por ejemplo, en un espíritu así más, como más, ¿cómo decirle? Más flojo, podría ser, por ejemplo, un juicio. Cuando la gente está bajo juicio, entonces está bajo Geburá. Cuando la mano de Dios está fuerte sobre una persona como para que cambie su carácter, cambie su forma de ser, entonces hay gente que Dios tiene mucha paciencia, y quizá está haciendo cosas que a Dios le agradan, como ser un buen hijo, pero a veces su temperamento es muy malo, tiene mal fondo. Entonces, pero Dios por eso que hace por la madre, tiene mucha paciencia. Pero si la madre se va, entonces Dios ya no va a actuar igual, porque Él tiene mucha paciencia, ¿ves? Entonces, en ese caso, vemos que existe pues la fuerza, o sea que Gebur es fuerza, es fuerte. Es cuando la gente pues adquiere, viene sobre ella la mano de Dios con fuerza, como un juicio. También quiere decir tener el carácter de decir no. Y luego ese sería Isaac. Luego miramos a Jacob quizá,
que Tiferet significa equilibrio, belleza. Y vemos que Jacob, a pesar de todo lo que le pasó pues a él, de que se preparó para enfrentarse con su suegro y todo, pasó tantos problemas, pero logró, como a él le dio Dios resiliencia, que es el poder de salir de una situación muy difícil, pero lleno de victoria. Dice qué lindo, ¿eh? Es tener una resiliencia, que cuando uno pues tiene problemas difíciles, hay temperamentos que encajan mucho con esta palabra. Por ejemplo, un temperamento así es el de Capricornio, como le dice, ¿va? O sea que en el hebreo se estudian los signos, no como una forma así de astrología, sino que astronomía, ¿va? Que se estudia, por ejemplo, características de cada lugar, de cada signo. Entonces, fíjese, vemos aquí, por ejemplo, que Jacob tenía esa cualidad de tener equilibrio, de que a pesar de todo lo que le pasó, él salió, pero mire, ahí sí que triunfador de todo eso. Venció a esa sombra que lo persiguió siempre. Logró pues como que el temperamento, la vieja naturaleza de su hermano cambiara. Cuando tuvo un enfrentamiento con su verdadero yo, cuando él reconoció que tenía que estar a solas con Dios, porque tenía él que tener un examen muy fuerte, y se enfrentó a sí mismo. Eso está en Génesis 32. Ahí dicen pues que se enfrentó a un varón, pero era él mismo. Era su hombre pues, ¿cómo decirle? Natural. Se enfrentó. O sea que tuvo que lidiar con todo lo que le había pasado y revisar por qué le había pasado, porque iba a encontrarse con su hermano. Y cuando usted se va a encontrar con una persona difícil o en un momento difícil, tiene que revisar su alma, cómo está, para no ser derrotado. Entonces vino Jacob, estoy hablando así de una forma rápida, porque es un estudio muy lindo, ¿eh? Es un estudio precioso donde él tuvo pues un encuentro con Dios y tuvo que revisar su alma, fíjese, revisar cómo estaba, por qué su hermano lo odiaba, y se dio cuenta pues que tenía razón. Entonces él, pues fue que hizo tanta ofrenda, porque él sabía el poder de una ofrenda. ¿Para qué? Para que Dios lo perdonara. No es porque él quería quedar tan bien con su hermano, sino que sabía el poder de la sedacá. Que su hermano pues no tenía necesidad de dinero porque venía cargado de bendición. Pero él quería pues como congraciarse con él. Y una ofrenda pues hace que la gente pues como que suavice su forma de comportarse, su enojo, su ira a nivel espiritual. Entonces él pues le dio un montón de presentes a su hermano. Y luego vemos aquí que en esta estamos hablando de Moisés. Usted analice cómo era Moisés, todo lo que a él le pasó, pero especialmente le quiero decir que analice algo. Analice cuando Moisés, mis hermanos, pues Dios le reveló su nombre, el yo soy. Cuando en Éxodo 3 parece se encontró con Dios y le dijo: a Abraham, a Isaac y Jacob me revelé como el Todopoderoso, pero no a ti. A ti me voy a revelar como el que todo lo puede en el mundo físico, en el mundo espiritual. En el mundo físico y en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque era como esa conexión, exactamente. O sea, ¿por qué? Porque para Dios, indudablemente que Moisés era un sádico. ¿Ya veo? ¿Por qué se reveló con ese nombre de Yud-Hei, Bab-Hei, que significa Yahweh en una forma breve? Se reveló a él así porque es el que conecta al hombre con el mundo espiritual del físico. Y eso es lo que quiero que hoy entienda para este tiempo. Y luego tenemos pues para mí Jacob, Moisés fue algo importantísimo que le pasó. Y también tuvo un encuentro con los seres espirituales de fuego, que la Biblia griega le llama, que es, por ejemplo, que llegó la zarza ardiente. No, en un lugar donde está una zarza no es un lugar santo. Era el lugar de los seres de fuego. Pues era que la zarza no se apagaba, porque estaba frente a los seraf, que eran los serafín. Era la presencia misma de Dios. Era eso. Y luego vemos aquí en Jod, que habla, mis hermanos, de Aarón, que tenía que tener vestiduras santas. Mire sus vestiduras cómo están. Las vestiduras son las acciones de nosotros. Cómo están mis pensamientos
mis palabras, mis acciones y mis sentimientos. ¿Cómo están mis sentimientos y mis emociones? Tengo que revisar esas cosas. Mis pensamientos, mis palabras, porque hay una conexión entre lo que yo pienso y lo que yo digo. Entonces mi corazón tengo que examinarlo, tengo que examinar mis emociones, o sea, mis instintos que tengo. Hay que revisar todo eso. Entonces aquí estamos viendo pues que en ese caso él era pues un varón que era santo, ¿va? Que tenía vestiduras unas vestiduras pues por ejemplo que santísimas, ¿no? Unas vestiduras pero excelentemente reales para entrar a la presencia del Padre. Y luego tenemos aquí a nuestro amado José, que él pues es el fundamento. ¿Por qué? Porque José, mis hermanos, fue un hombre que guardó tanto ¿cómo le llaman eso? Su sexualidad, su brit, o sea que él guardó. Entonces se guardó mucho de ser un hombre que no regara su simiente en cualquier vasija, sino que se guardó y fue marido de una sola mujer, que se llamaba Asenat. Entonces ella, mis hermanos, pues él fue solo marido de una sola mujer, y vemos pues que él fue un hombre que se representa realmente a un hombre justo, a un hombre sádic. Y le llaman el justo José, porque era un hombre justo y un hombre sádic realmente. Entonces ahora al final tenemos pues Malhut, que está representado por David, porque él fue un hombre, mis hermanos, que sí tuvo problemas un poquito mundanas, y pues heredó a su hijo pues un problema de tipo sexual, porque a veces usted piensa, bueno, ya le pedí perdón a Dios y todo. Solo Cristo nos limpia de todo pecado, solo Él. Pero las consecuencias yo voy a tenerlas, porque ya cometí una infracción espiritual. Entonces aquí está representando pues al rey David ahí en el Malhut, que es el mundo físico. Entonces él está representando al mundo físico, que es donde va a venir el Mesías de él. A pesar de que David tuvo tantas cosas hermosas, pero sí tuvo problemas pues a nivel pues carnal. También Salomón fue algo terrible, ¿verdad? Entonces espero que esas semanas pues ya pasaron como unas 4 semanas, parece que ya pasaron, solo faltan como 3. Entonces procure que en esas 3 semanas usted todavía pueda hacer un análisis de estos lugares, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De estas 7 semanas, que significaría, repito, Abraham, Isaac, Jacob, aquí está Moisés, está Aarón, y está José, y está David. Ahí tenemos que revisar todo eso, porque Malhut representa también el reino físico. Este es el reino espiritual, pero aquí representa el reino físico. Entonces usted revise cómo está pues en sus relaciones interpersonales, su vida aquí en la tierra, cómo ha vivido, cómo ha sido. Y es una cosa muy hermosa. Yo quiero que usted pues lo exhorto a que revise todo eso, porque si queremos dejar una herencia sana a nuestros hijos, tenemos que ser como José. José no guardó ninguna amargura, ninguna cólera, ningún odio hacia sus hermanos, sino que los perdonó de corazón y les dio propiedades, ¿no? Les dio la mejor tierra de Egipto, que era la tierra de José. Y así tenemos que hacer nosotros en la vida, darle lo mejor a aquellos hermanos que nos han hecho daño, a aquella gente que más bien en vez de ayudarnos nos ha hecho sufrir, nos ha causado problemas. Así es que estamos hablando de justos, y los justos pues están ahí, ¿no? Ahí está la galería de los justos. ¿Estamos de acuerdo? Para que usted aprenda cómo son ellos, por qué tuvieron esa conexión, y especialmente pues Jacob tuvo una conexión directa con Dios. Él se conectó entre el cielo y la tierra, ¿no? Por eso es que está en esta posición, ¿no? Jacob está aquí. ¿Por qué? Porque si usted mira aquí en línea recta, aquí viene directa la luz, ¿verdad? La luz, el reino de Dios, el entendimiento espiritual, y cae sobre este varón que se llama Jacob. ¿Te das cuenta? Y también así fue alumbrado el corazón y la mente de José, y también de David. Mire qué lindo. O sea que ellos tuvieron la revelación directa con Dios. Así es que por favor yo quiero que usted haga un como análisis concienzudo, espiritual de lo que está pasando, ¿eh? Vamos a ver ahora.
Génesis 29, 12. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. 13. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Amén. 14. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Amén. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. 16. Al despertar Jacob de su sueño pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Sí. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Sí. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Amén. ¿Eh? O sea que lo llevó a la misma puerta del cielo, que es esa entrada que estamos viendo, de Keter en adelante. Entonces, mis hermanos, esos estudios de que hacemos pues a nivel hebreo es algo tan especial, tan hermoso, que uno se queda tan asombrado del conocimiento que Dios le da a uno, de la luz tan grande, y más que todo sabiendo que las letras hebreas tienen una luz propia, tienen una inteligencia cada una sabiduría que nos está dando un mensaje. Aquí el mensaje de la sádica es: tienes que aprender a ser justo, tienes que actuar con justicia, tienes que hablar con apego a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. No puedes salirte de ahí, porque entonces ya eres una persona injusta. Y que honremos a Dios con nuestros bienes, porque de Él es todo. O sea que a mí todo lo que tengo no es mío, me lo dio Dios en su gran misericordia y amor. Entonces merece que yo cuando me piden algo para la obra de Dios, que lo dé con alegría, con gozo, porque Él ama al dador alegre. Y yo sé que como dice la Biblia, que si yo doy algo para el Señor, dice que se me devolverá 100 veces más en esta tierra y en el venidero la vida eterna. O sea que tampoco lo doy con ese espíritu, pero yo sé que Dios se siente como contento de ver pues que yo pues estoy aportando algo para su obra, que estoy queriendo mejorar algo en la iglesia donde yo esté. Yo agradezco a Dios porque han llegado hermanos este año que han sido tan especiales, ¿verdad? O sea que no se quedan así, sino que acaban de imponer un equipo de sonido tan excelente. Pues ahí colaboramos algunas personas, pero no todas, pero son como unas 8 personas más o menos, pero sí con una bendición tan grande, ¿no? Así es que yo bendigo a Dios por esa gente que está llevando. Espero pues que sientan en su corazón ellos la bendición, que miren el resultado de lo que es amar a Dios y darle a Él lo que es justo. Esto se llama justicia. Ajá. Entonces vamos a ver aquí en Génesis capítulo 15 del 1 en adelante. Génesis 15 del 1 en adelante. Génesis 15:1. Después de estos hechos vino la palabra de Dios a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa. Ajá. Pero Abraham le respondió: mi amo Dios, ¿qué me has de dar para que no me vaya de esta vida sin hijos? ¿Qué harás para que Eliezer, el damaseno, que es uno de mis siervos, no me herede? Y continuó diciendo a Abraham: mira que no me ha dado descendencia, y seguramente uno de mis siervos será mi heredero. Entonces le dijo Dios: no, él no te heredará, sino el que salga de tus lomos, el que te heredará. Después lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos
cuenta las estrellas si puedes. Fíjese, pues, o sea que lo llevó, dice, ¿va? Afuera, o sea que lo sacó del mundo natural, para que él tuviera un entendimiento espiritual. Recordemos que Abraham venía de gente que era bruja, de gente que consultaba, por ejemplo, objetos de adivinación, de gente que el papá de él era un gran, ¿cómo decir?, astrólogo. No era astrónomo, no, que astrólogo. Ellos, sí, él era astrólogo, que es diferente a astrónomo. La astronomía, pues, es un estudio de los astros, que es sano, pues, conocerlo, porque en él se entiende, por ejemplo, ahora las lunas rojas y las lunas rosadas. Pero él era astrólogo, o sea que él consultaba, pues, objetos de adivinación y todo eso. Entonces Abraham venía de eso, y pues el Señor lo sacó y dijo, ahora te voy a demostrar lo que hacía tu padre, cómo te ha afectado. Y que si cuando porque él sabía mirar las estrellas, ¿ah? Que es lo que hacen los astrólogos. Ajá. Son los que la gente les pide la carta natal, que dice que les preguntan la fecha de nacimiento, la hora en que nacieron, un montón de cosas. Entonces ellos sacan ahí la carta natal. Entonces vino el Señor y le mostró a Abraham y dice, ¿qué pasaba con eso? Y le voy a decir a usted esto, si usted va con un brujo que le adivine algo, y el brujo le dice, mire, a usted le va a pasar esto, le va a pasar, por haber consultado un brujo. ¿Estamos entendiendo? Usted no puede ir con un brujo a consultar algo, o con una persona que tiene espíritu de adivinación, porque si va, entonces esa persona le va a enseñar a usted, le va a dar una respuesta que le va a afectar toda su vida, porque fue a consultar con alguien que no tenía espíritu santo, sino que un espíritu que se conectaba con el mundo de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, viene usted, yo una vez estaba predicando en un lugar, y en eso me cambia Dios el tema así, pero súbitamente, y me dijo que habrá de los profetas brujos, de la gente que va con un adivino, que va con un brujo, con un pues espiritista, con una pitonisa, y o sea, con una, también esas, ¿cómo se llaman? Esas que son de España, que andan adivinando, las gitanas, y le dice, aquí me muestra no sé qué, que el cielo, que te va a pasar todo esto. Entonces, con esta gente, entonces mis hermanos, vino la señora esta, que era una salvadoreña, le dijo, ¿sabes qué? Fíjate que este niño que traes contigo va a morir cuando tenga 27 años. ¿Ya veo? Pues ella no lo tomó tan en serio. Y ella iba a consultar si el papá andaba con otra mujer que era salvadoreña. Imagínense. Y que si vino la mujer que era pitonisa, le dijo a ella que ese niño iba a morir. Y mis hermanos, eso ocurrió. Yo no sabía nada de eso. Ocurrió. Aquí en Guatemala murió y apareció entre un tonel despedazado. Me estoy explicando, porque oyó a un brujo, y las palabras de un brujo también se cumplen cuando usted les paga la consulta. ¿Aló? ¿Estamos oyendo? Cuando usted paga la consulta es que arrepiéntase, como decía allí Ávila, por favor arrepiéntase y pida perdón. Hoy, ahí que sea, Señor, por favor perdona, pero yo consulté a un brujo. Padre, por favor, perdona, porque consulté a una divina, una hechicera, que tenía yo duda de algo, y usted no puede dudar de nada si usted se porta pues bien en la obra en su vida personal. Dios la va pues proteger y la va a amparar. Pero si usted anda consultando esas situaciones porque duda de Dios, entonces usted va a tener problemas. Entonces así es como pasa, que si yo voy a consultar con un brujo y todo, se va a cumplir lo que Dios me dicen. Entonces vino Abraham, y el papá de él consultaba pues los astros, ¿no? Y le dijo, sal fuera, y que él vio las estrellas. ¿Qué estaba viendo en las estrellas? Lo que su padre le había dicho. Ajá, porque era un astrólogo. Leamos pues. Génesis 15:5. Después lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Y le dijo, así serán de innumerables tus descendientes. Fíjate que no, en el original no dice eso, sino que ellas te están mostrando tu descendencia. Pero lo que estaba viendo Abraham era que no iba a tener descendencia. Eso fue lo que vio pues cuando vio las estrellas. Y las estrellas, las estrellas decían de él que no iba a tener descendencia. ¿Ya ve? Porque si no, no hubiera dado ofrendas. ¿Ya vio? Entonces ahí está. Entonces ahora sigamos, porque lo que pasa es que esta fue una traducción pues de un pues, ¿cómo le llaman eso? De un jesuita que era Valera. Esa es una traducción de un jesuita. Pero si miramos en la Torah, en la pura Torah Emet, no dice eso,
sino que dice que él vio las estrellas y entendió que no podía tener descendencia. Ajá. O sea que a veces la gente, por ejemplo, esta señora también había consultado cuando ya estaba ahí, que la señora le consultó, le dijo, y usted va a morir de 63 años. Y que si ese año en que ella estaba, ese año cumplía ella 63 o 53, algo así, no me acuerdo, pero era un número 3, en fin, que ella estaba, pero mire, con una depresión, porque sabía que se iba a cumplir, porque así había muerto el hijo. Y que si como yo cambié el tema que Dios me dijo, vino ella y empezó a dar unos gritos, y yo me bajé del púlpito y le fui a preguntar que qué pasaba, porque toda la gente ya no puso atención, ¿va? Y que si comentó eso, que ella, pues, su hijo se había muerto y que ahora entendía por qué había muerto. Y que a ella le había dicho que iba a morir ese año con su hija. Entonces ella se había separado de su hija para que no estuvieran juntas, para que no ocurriera eso, que si se moría ella, que no se moría la hija. Y que si ese año se cumplía supuestamente. Y Dios tuvo misericordia, porque a través de ese tema, pues oramos por ella para que eso no pasara. Le llamamos a un arrepentimiento de haber consultado a esa gente. Y es tan fácil, pues, pedir perdón y arrepentirse, ver las consecuencias de lo que yo hice, ¿verdad? Porque un justo no hace eso. Un justo por su fe vivirá, ¿verdad? Por la certeza de la palabra de Dios es que va a vivir un justo, no creyendo en supersticiones. Ajá. Pastora, una pregunta. Por eso es que se les pone a los que no tienen hijos la letra, ¿verdad? Sí, pues. Por la descendencia de lo que acaba de explicar, Exactamente, ¿verdad? sí, pues, así es. Una letra hebrea, ¿verdad? Para que Sí. puedan tener hijos. Exactamente, ¿ya ves? Con una ofrenda, ¿verdad? Exactamente. O sea que, aunque la gente no lo crea, pero es una situación, pues, que tenemos que tener entendimiento cuando leemos la Biblia. O sea que cuando yo leí la Torah, pues, así a nivel de puro hebreo, decía que lo que le mostró las estrellas a él es que no podía tener descendencia. Entonces él entendió que tenía, pues, que de plano que tenía que dar ofrendas, pero Dios se lo dice ahí también. Creo que ahí es donde se lo dice. Sí, aquí se lo dice. 6. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Después le dijo, yo soy Yahvé, que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte esta tierra por heredad. Sí. Y respondió Abraham, mi señor Yahvé, ¿cómo sabré que la heredaré? Sí, Y le pues. dijo, toma una becerra de 3 años de edad, Sí. un carnero de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola y un palomino. O sea que eran cinco ofrendas. O sea que le pidió 5 ofrendas para que él pudiera, pues, recibir lo que le había prometido. Porque mis hermanos, solo dando se recibe, y aunque la gente no lo crea, pues que no lo crea, a mí no me interesa. Porque yo vivo la palabra de Dios y le creo a la palabra de Dios. Yo he dado ofrendas, he dado 5, he dado 3, lo que me pida la palabra de Dios se lo doy. Porque ahí está escrito, y fíjese que hasta los brujos saben eso. Usted mira, por ejemplo, a Balaam, pero en el hebreo es Bilán, claramente dice ahí en la palabra de Dios que este hombre, mis hermanos, era un hombre caído con ojos abiertos. O sea que él, y que esa vez que iba, pues, a profetizar contra Israel, ya no consultó objetos de adivinación, sino que consultó con Dios, porque Dios se le apareció. Entonces ya no pudo consultar él con objetos de adivinación, sino que él vino y Dios fue el que le dijo que no hiciera eso, que no podía maldecir al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, cuando le dijo eso, vemos, pues, que hubo un cambio total en la vida de este varón, ¿ves? Porque ya no consultó con objetos de adivinación, o sea, Bilán. Pero ¿qué le pidió él al que le había mandado, pues, a maldecir al pueblo que hiciera? ¿Qué le pidió? Le pidió 7 ofrendas. Es que son abusivos, ¿va? Pues, los brujos piden más y ahí va la gente, pero rápido a traer dinerito a su casa, o va al banco, o va a prestar dinero, pero lo da. Ajá. O sea que tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque la gente no entiende esas cosas. 10. Todos estos los tomó y los cortó en 2 partes iguales y puso cada mitad una enfrente de la otra. Fíjate que lo vamos a dejar aquí porque ahí es una profecía que Dios le dio a Abraham y se ha cumplido exactamente. Que su descendencia iba a estar 400 años en esclavitud, ¿ves? Porque él había cometido un error. ¿Estamos entendiendo? Espero que usted lea todo eso y encuentre qué error cometió Abraham. Porque es una cosa tan
seria cuando nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios. Entonces sigamos aquí. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Ezequiel capítulo 18, del 1 en adelante. Ezequiel Para 10. que vea pues que lo que hace un justo, porque cuando es una persona justa, eso es lo que ella vive creyendo la palabra de Dios y actuando de una manera correcta, haciéndose de acá. Hay un hombre que le dijo a Dios, ¿va?, que todo lo que él pues honraba a Dios, que oraba, que ayunaba y todo, que había cumplido con todo. Entonces le dijo Dios, todavía te falta una cosa que hacer. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque nunca le había dado una ayuda a un pobre. Entonces cuando la gente es tan poca misericordia con los pobres, Dios le va a quitar lo que tiene. Y la gente no ha entendido esto. Porque aparte de darle a Dios, tenemos que ser como misericordiosos con la gente muy necesitada. Entonces, y también con gente que a usted lo ha bendecido, no ser tan que solo esperando que le den y que le den. Tenemos que aprender a dar. ¿Estamos comprendiendo? Yo tengo aquí en mi casa, por ejemplo, ivermectina, tengo, pues, si la gente quiere hasta ajos, le doy y cebollas para que haga su té, porque tenemos que aprender a ser misericordiosos con la gente. No sé, hoy partió para la presencia de Dios mi amiga, y no sé de qué falleció ella, pero me afectaría mucho que hubiera muerto de coronavirus, ¿verdad? Porque hay gente que ignora pues que con una cosa tan simple, tan bondadosa que Dios deja en la tierra, se puede sanar. Así es. Ezequiel 18:1. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. 5. ¿Quién es justo? Quien es justo practica el derecho y la justicia. ¿Oyó, mi hermano? Fíjese, pues está hablando Dios, pues saqué esta cita. Porque a mí me gusta mucho hablar como con terapia narrativa, que es narrar algo para que la gente lo entienda mejor, ¿va? Porque si yo digo, pues el justo tal cosa, pero ¿qué es justo realmente? ¿Ya? Y aquí está explicando él quién es justo. Para que yo sea justo, ¿qué tengo que practicar? El derecho y la justicia. ¿Y sabe qué es esto? Dios tiene derecho a que usted le dé un porcentaje de lo que usted recibe. Y es justo que usted equilibre el mundo. Y si usted ha sido tan bendecido, que reparta algo. Pues dándole a una congregación, ayudando pues a una gente necesitada. Yo no entiendo que mi hermana estaría pasando tanta necesidad y que yo pues pudiéndole hacer algo por ella, me haga la que no es conmigo, ¿verdad? Es mi hermana o es mi hermano, no puedo yo estar así como que a mí que me importa. Entonces yo pues quizá la gente piense, pues Maite es muy buena. No, yo solamente obedezco a Dios. Obedezco de corazón cuando miro que alguien de mi familia pues tiene una necesidad. Si yo puedo ayudarla, lo hago con todo mi corazón. Y es un impulso que a veces siento de ayudar a fulano y a mengano, pero a veces yo siento como que la gente pues también quiere aprovecharse. Entonces en ese caso yo sí no cedo. Pero tenemos que aprender a ser misericordiosos, como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Si yo fui criada a imagen y semejanza de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ser como Él. ¿Ya ven? Y como es Dios perdonador, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de compasión para el necesitado, que no voy a hacerme la disimulada cuando alguien de mi familia está pasando por una gran necesidad. Yo por lo menos no puedo hacerlo. Lo digo con todo mi corazón, con toda mi alma, no puedo. Me siento muy mal de que esté pasando alguien un problema serio, yo como que no es conmigo. De veras, ¿eh? Hasta si fuera de la iglesia yo me siento mal, porque yo sé que lo puedo ayudar y que Dios me ha bendecido para poder ayudar y hacerme la disimulada es imposible. Entonces,
por favor, yo quiero que usted entienda eso también, porque aquí está hablando Dios y vamos a leer que si no hay una explicación ahí. Ezequiel 18, no hay explicación ahí. Sedec y Sedec. Porque es Sedec y Sedec. ¿Ya ves? Sí. Oiga, pues, vamos a ver porque que practique ¿qué? La justicia y el derecho. Sí. Dios tiene derecho a que usted le dé un porcentaje de todo lo que le da a él. Recordemos la parábola de los talentos, ¿no? Que él, mis hermanos, dijo, pero aunque sea hubieras puesto mi dinero en el banco y darme los intereses, ¿no? O sea que hay gente que no hace nada, pues recibe y nunca le da nada a Dios. Y eso no es correcto. La gente, es que yo trabajo, no, pero Dios es el que le dio el poder para producir riquezas. Él se lo dio. No lo tiene usted, sino que Él se lo dio. Sadik significa justo, recto, íntegro. ¿Sí? Y Sedec, justicia con equidad, rectitud. Sí, pues es una persona que tenga Sedec, ¿verdad? Entonces, es que él tiene, pues, es un hombre recto porque hace lo correcto delante de Dios. O sea, que tiene misericordia del pobre, del necesitado, que pues que no es indiferente a la necesidad del ser humano. Y una cosa, hay gente que sale en la prensa que fulana de tal se dio una silla de ruedas. No haga eso, porque ya le quitó la sal a la ofrenda. ¿Oyó? Ya le quitó la sal. El Señor quiere que nuestras ofrendas sean saladas con sal. ¿Qué quiere decir? Que tengan sabor espiritual, que tengan sabor moral, fíjese. Pero si vengo yo y saco en la prensa ahí para que miren que estoy yendo a dejarle a fulana que está en pobreza, yo pues lamentablemente no me he conectado con alguna persona aquí en Guatemala. Salió un mexicano pues que él va hacia a lugares remotos a ayudar a gente, pero muy necesitada. Gente que vive en una covacha de cañas y que se meten hasta las serpientes ahí. Y les cambia la casa en una casa pues con unos más dormitorios y les da pues su cocinita ahí para que tengan un pollito ahí que puedan meter brasas ahí y todo, o leña, pero les deja una casita bonita y todo, pero que estén protegidos, ¿ya ven? Entonces, mis hermanos, eso se llama Sedacá, y es un hombre sedekel, porque está actuando con justicia. Si Dios lo bendijo tanto, yo voy a darle a esa gente que no tiene nada, o que por ignorante no alcanzó pues a tener la bendición del Padre, porque no es dejado, no se le da la gana hacer nada, no estudió nada, se conformó, pero yo sí puedo hacer algo, le tengo que ayudar. A eso me refiero. Entonces, a veces hay en Guatemala tanta necesidad y nosotros no hacemos nada. Tampoco pues, como le digo, voy a permitir que la gente ya pues, como yo soy una mujer cristiana, que tengo que ayudar a todo el mundo. No, eso me lo pone Dios a mí en mi corazón, como que fuera algo que Él quiere que yo haga. Eso se llama pues Sedec, ¿verdad? Sí. Okay. Ezequiel 18:6. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos malolientes de Israel. O sea que no practica la idolatría, en una palabra. Así es. No deshonra a Es que fíjate que aquí está describiendo Dios a la gente que es justa. No hay una Biblia parafraseada. Y aquí ¿pero qué dice ahí? Aquí dice en la unidad Ezequiel 18:6, desde el 5, si el hombre es sádic, justo y hace lo correcto, si no ha comido sobre los montes la carne de animales sacrificados a los ídolos, si no ha alzado sus que hace lo ojos. recto, le ama a Dios que uno pues tenga esa misericordia, que sea con el carácter de Dios, ¿va? Que Dios tuvo misericordia. Y por ejemplo, cuando el pueblo de Dios de Israel clamaba a Dios en Egipto, Él descendió para ver qué pasaba con su pueblo, ¿ves? Él descendió. No que si mi familiar bien pobre tiene un problema, a mí qué me importa. Hay que descender y entender por qué ese pobre tiene un problema. Y si yo puedo, pues ayudarlo. Quizá para él es demasiado dinero, quizá pues comprar una su estufita o algo así, pero quizá para mí no sea tanto problema. Quizá no es un sacrificio para mí hacerlo. O un carrito pues que pueda él trabajar como Uber, ¿va? Entonces si a mí pues no,
si yo pues no es tanto problema, un sacrificio que me voy a quedar con deuda, pues si lo puedo dar, ¿por qué no darlo? Pero la gente no suelta a veces, pero ni 100 quetzales, mucho menos 1000. Y menos si son 20,000 o 25, Dios guarde, y un carro que esté más o menos bien. Y tenemos que aprender a ser justos. O Ezequiel 18:6. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. 7. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor. Exacto. Da de comer al hambriento y viste al desnudo. Estamos leyendo, hermanos, por favor ponga atención porque ahí, ¿y qué es ser un justo? Pues la gente piensa que es como portarse bien. Mis hermanos, es que mucha gente se porta bien y tiene conflicto porque no es eso ser justo. Ser justo es diferente. Es actuar conforme a lo que Dios establece. Y aquí está estableciendo Dios lo que tenemos que hacer como personas justas. Mire, ya encontré yo eso, pero es que me gustó tanto. Dice, aquí se entiende quién soy, quiénes son justos, ¿no? En esto, ¿no? Ahí en eso se entiende. Sí. Ezequiel 18:8. No presta dinero con usura ni exige intereses. Exacto. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Amén. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. ¿Ya veo? O sea que no es que Dios esté diciendo pues que el hijo no va a padecer lo que hizo el padre, sino que está diciendo que si el hijo es así como él lo está describiendo, que no va a tener ningún problema. ¿Ya ve? O sea que la gente ha interpretado esa palabra como que yo no voy a pagar el pecado de mi papá. Pero está hablando él de que para no pagar nada de lo que hicieron mis padres, yo tengo que ser justa. Tengo que ser una persona justa, actuar con justicia y ser una persona sedec. ¿Ya veo? Esa parte, eso. Pero la gente piensa, no es que él es un buen hijo, que se porta re bien, que aquí es obediente. Eso no es ser justo, fíjese. Es actuar como dice la palabra aquí en Ezequiel 18. Ezequiel 18:9. Lo afirma el Señor omnipotente. Amén. 10. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, ¿Ya ve? que no siga su ejemplo y participe de los... Es que yo quiero que la gente entienda, mis hermanos, que viene Dios y con lo que usted hace, fíjese que la gente piensa, yo pues era malo y todo, ya estoy haciéndose de acá, me lo va a quitar Dios. Las consecuencias de lo que traemos arrastrando ahí se permanecen, ¿no? Porque ¿por qué dice que tuvo un hijo? Está hablando Dios de las generaciones, que yo pues puedo ser una mujer que hago justicia, que soy una mujer misericordiosa con la gente necesitada y todo, que no hago nada de lo que Dios no le agrada, pero eso no quiere decir que yo tenga pues limpia mi genética, porque eso solo la sangre de Cristo la limpia. ¿Ya veo? O sea que en este tiempo no estaba la sangre de Jesús, pero ahora sí. Y tengo que aplicarla porque dice que la sangre de Cristo nos limpia de toda vana manera de vivir. ¿Qué es esto? Vivir sin sentido. Ezequiel 18:11. Y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo. Eso ya lo dijiste. 12. Oprima al pobre y al indigente. Robe y no devuelva la prenda al deudor. Y eleve plegarias a los ídolos e incurre en actos repugnantes. Que, además, preste dinero con usura y exija intereses. Tal hijo merece vivir. Claro que no, por haber incurrido en estos actos asquerosos. Será condenado a muerte y de su muerte solo él será responsable. O sea, pues que no es cuestión que yo herede la justicia de mi papá, ¿verdad? Él fue un hombre
bueno y todo correcto, recto, temeroso de Dios y todo. Así como Job era hombre recto, temeroso, apartado del mal, pero tenía cosas que no le agradaban a Dios, ¿eh? ¿Ya vio? Que no corregía a sus hijos, que pensaba que su justicia era más grande que la de Dios, que pensaba que era pues un poco arrogante, que cuando yo entro los ancianos se paran y los jóvenes se quedan sin aliento, ¿ya ve? O sea que había arrogancia en él. Entonces vamos a terminar aquí, me con este estudio tan hermoso. A mí me gusta mucho hablar me falta un montón porque ya no se puede, ¿verdad? O sea que tenemos que aprender, mis hermanos, pues a entender muchas cosas de la justicia divina, y creo que para mí, pues dije lo más importante en este estudio. Continuamos la próxima vez ya el otro viernes con pues, ¿cómo decirle? Con la otra letra que sigue, ¿no? Y espero, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que usted haya aprendido muchas cosas de acá, porque en cada uno nos da una lección. Para mí, estudiar la SADIC fue una cosa maravillosa porque aprendí qué realmente significa ser justo y ser una persona que hace sedacá, ¿verdad? Que no es que yo regale mi dinero ni nada a cualquier persona, sino que tiene que ser alguien que Dios me ponga en mi corazón que le ayude. Pero no que una gente yo la esté ayudando y se agarre de carretilla y va a pedirme dinero. Eso no es así. Sino que Dios me ponga en mi corazón a ayudar a una persona en un momento, pero no quiere decir que yo tengo que seguir dando toda la vida. Mi hermano, que Dios le bendiga, y espero que se recuerde que la luna roja está hablando de juicios que Dios ha señalado, ¿no? Porque dice que la luna y las estrellas fueron hechas para señalar tiempos. Mire qué tremendo. Y la gente no piensa en eso. Entonces nos está señalando la luna roja que pues iban a mandar juicios, pero Dios ha de haber tenido misericordia en muchos países. Y no hubo juicio, pero dentro de un mes viene la luna roja. Esperamos que Dios Todopoderoso, y se los digo para que ustedes doblen sus rodillas y le pida a Dios perdón. Parece que después de esta fecha viene hasta en noviembre otra vez. Así como un tiempo que hubo lunas rojas en las fiestas más importantes de la Pascua, del calendario hebreo, que fue en la Pascua. Fue después ¿cómo se llama? En Yom Kippur, Dios guarde, ¿fis? Y ese daño fue algo tremendo, mis hermanos. Así es que, por favor, órele a Dios para que toda su familia esté tranquila, en paz, para que Dios tenga misericordia de Guatemala, del mundo entero. Y orémosle a Dios para la gente que usted mira que tiene comportamientos que se lo alejan de Dios, para que se vuelva de sus caminos. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido bendecido con esta enseñanza. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.